representantes o responsables. Este programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Encuesta de hospitales: es imposible hacerse estudios en el sistema de salud pública. Esta es una nota de Caraota Digital. La más reciente encuesta nacional de hospitales demuestra que la salud en Venezuela es de pronóstico reservado. El estudio realizado en 40 hospitales de los 24 estados dejó claro que la desidia que se vive puertas adentro de los centros médicos y cómo pacientes deben peregrinar de un lugar a otro rogando atención. 58% de los hospitales públicos están incapacitados para prestar servicios de rayos X y la opción para realizarse estudios en centros privados es básicamente nula. Para Julio Castro, representante de la ONG Médicos por la Salud, la medicina en nuestro país debe ser aplicada con métodos del siglo XVIII ante la escasez de insumos y reactivos de centros médicos del Estado. No existe hoy la posibilidad de establecer un diagnóstico certero por la inoperatividad en un 50% de los laboratorios públicos. Hematología o una química básica no pueden practicarse y si se suma en laboratorios que funcionan de manera intermitente, el porcentaje se incrementa a 84%. Esto lo dice Julio Castro. La encuesta determinó picos en los meses de marzo y abril como consecuencia de los apagones, donde se vivió paralización total de los servicios hospitalarios. Es decir, el 100% de los 40 hospitales en estudios no prestaron servicios de laboratorio, rayos X y unidades de diálisis, dice la nota que firma Stenin Olivares. Castro explicó que un venezolano debe disponer de 10 a 20 salarios mínimos para poder realizar su tomografía, tomando en cuenta que debe acceder a clínicas privadas. Una persona que sufre un trauma, una herida por arma de fuego, cualquier enfermedad que requiera estudios radiológicos, deberá ser trasladado a otro centro, encontrando el panorama aún más sombrío. Ambulancia tampoco hay. En la medición se incluyó el funcionamiento de las unidades de diálisis, realizando el monitoreo a partir de junio. En Venezuela existen dos tipos para atender pacientes crónicos que acceden a instituciones extrahospitalarias y las agudas que fueron sometidas a la encuesta. El resultado es que pacientes con septicemia o pacientes que no tienen acceso a trasplantes son vulnerables a morir, ya que 18% de estas unidades no están operativas y reciben unos 800 a 1.500 pacientes al año que no cuentan con otra alternativa para tratamientos renales, pues son inalcanzables. Castro explicó que los estados del sur son los más perjudicados, ya que además para acceder a este tratamiento deben viajar a más de 600 kilómetros de distancia. La horrible situación de la salud en Venezuela fue objeto de un debate ayer en el Palacio de las Academias, en la Academia Nacional de Medicina en Caracas, y allí Julio Castro, de la ONG Médicos por la Salud, explicó la terrible situación que enfrentan quienes padecen lamentablemente de una enfermedad en Venezuela. Pero la cosa va más allá. La cosa no tiene que ver solo con el tema salud estrictamente hablando. Una arista de la salud, saben ustedes muy bien, es muy importante, es la nutrición, y otra arista es el acceso a servicios sanitarios, vale decir, aguas blancas y servidas. Bueno, solo 18% de la población recibe agua regularmente, y esta es una nota que firma también Caraota Digital. El coordinador de agua potable del Plan País, Norberto Bauzón, aseguró que solo 18% de la población recibe el servicio de agua de manera regular y con calidad. El 82% de los venezolanos tiene una rutina que recibe agua algunas veces a la semana, al mes o no la recibe, expresó en el programa ¿Y ahora qué? Comentó que en 1998 cada venezolano tenía acceso a 320 litros por día y hoy en día esto no es posible. De acuerdo con el especialista, el país posee una gran red de embalses que se acercan a 100. Además cuenta con una red de plantas de tratamiento que pueden procesar 140,000 litros por segundo. No obstante, aclaró que las infraestructuras hidrológicas requieren de un trabajo constante, pues a nivel nacional se deben reparar 2.000 tubos diarios. Obviamente estos no se reparan.
En la región capital, para corregir estas cosas, requerimos 400 cuadrillas para mantener las plantas, los sistemas comerciales y los medidores. Apenas tenemos funcionando 53% de la infraestructura que existía en 1998, apenas la mitad de la infraestructura que existía en 1998. Recalcó que el régimen no cuidó el sistema que tenía, ni mucho menos se ha ocupado de crear nuevas redes. El sistema TUI 4 se está construyendo desde hace tiempo y no aporta nada, igual en Falcón, Margarita y así todo el recuento de obras. Los servicios públicos conforman un todo. 80% de la población no puede recibir agua sin electricidad, es decir, si no hay electricidad, tampoco tiene agua. Y en estas circunstancias no es de extrañar que Venezuela haya sido declarado por cuarto año consecutivo como el país más miserable del mundo. Esta es una cuenta, claro, que hace una ONG que se llama Visual Capitalist, pero tiene que ver con una medición que hacen ellos entre inflación, préstamos bancarios y crecimiento del PIB. Esa cuenta le da a esta gente como el país más miserable del mundo. El segundo es Argentina, dice Visual Capitalist, pero claro, obviamente allí la inflación tiene mucho peso en la cuenta. Es inflación, tasa de préstamos, tasa de desempleo y crecimiento del PIB per cápita. Son los 4 indicadores que suma esta encuesta para sacar sus conclusiones. La agitación en Venezuela se ha visto impulsada por la hiperinflación vertiginosa. Los ciudadanos luchan por pagar artículos básicos como alimentos, artículos de tocador y medicamentos. El índice café con leche fue creado específicamente para monitorear las tasas de inflación que cambian rápidamente en Venezuela. Venezuela no solo tiene el puntaje más alto en el índice de miseria, sino que su puntaje también ha experimentado un aumento dramático durante el año pasado a medida que la crisis se aceleró. El gráfico utiliza datos de Steve Hanke del Instituto Cato y muestra las clasificaciones del índice miseria 2019 en 95 países que informan estos datos de manera consistente. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, buenos días. Esto es Titulares de la Mañana de RCR 750M y trabajaremos para ustedes durante esta media hora. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero, está tratando de salir en pantalla para que me vieran la cara. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Me alegro, espero que estén bien. Por aquí estamos chéveres, considerando las circunstancias. Y bueno, seguimos leyendo las informaciones. Voy a leer otra información que también viene de Carabota Digital y que habla también de la situación miserable de este país. La presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUB, dice que 40% de los profesores y los estudiantes han abandonado las universidades. Lourdes Ramírez de Viloria indicó que 40% de los profesores y de los estudiantes de las instituciones han abandonado las universidades. En el foro de la vergüenza, la indignación, lucha de los docentes venezolanos, Viloria aseveró que algunos han abandonado para irse fuera del país en una migración forzada y otros se han unido a la economía informal. Hay docentes que prefieren vender café que vivir de un sueldo de hambre mensual que se le paga a los educadores. Esta es la real situación que está viviendo este sector, indicó. Les doy un breaking news, les corto la información nacional con un breaking news internacional. Información de anoche, 5 muertos y 300 heridos por sismo de 5,9 grados en Irán. Al menos 5 personas murieron y unas 300 resultaron heridas en un terremoto de magnitud 5,9 en la escala Richter que sacudió este viernes la localidad de Tark en el noroeste de Irán. La mayoría de los heridos fueron atendidos en el lugar del suceso y solo 13 han requerido hospitalización, según el jefe del Centro de Asistencia Médica y Emergencias de la provincia de Azerbaiyán Oriental, Farzad Rahmani, citado por la agencia oficial IRNA. El seísmo, que fue seguido de decenas de réplicas, se sintió en la capital provincial Tabriz y en otras partes del noroeste de Irán, como las provincias de Azerbaiyán Oriental, Gilan, Zanjan y Ardabil. Continúo leyendo información nacional. Hasta 3 horas pierden los caraqueños esperando el carrito y este programa tiene que ver con ustedes, tiene que ver con sus dramas cotidianos, tiene que ver con lo que ustedes viven. Lo hace siempre, pero muchas veces tiene que ver más con política que con información de ciudad. Hoy tenemos mucha información de ciudad para ustedes. Vamos a ver este reporte, déjenme hacer un experimento. Vamos a ver si podemos ponchar este reporte que nos tiene
el periodista Miguel da Silva. Vamos a ver si lo podemos ponchar aquí al aire y ustedes lo ven de una vez. Vamos a ver, vamos a hacer este experimento con ustedes. Nosotros pudimos constatar desde Plaza Venezuela que los venezolanos, bajo un sol incesante, tienen que hacer interminables colas para llegar a sus hogares. Nosotros le preguntamos a los usuarios del transporte superficial qué sienten al respecto, y esto fue lo que nos comentaron. Carmen Bastardo, venezolana que todos los días debe realizar esta cola para subirse a una camioneta de pasajeros, lamenta esta situación. Todos los días, y me quedo hasta 2 horas esperando que llegue un bendito carro. Claro, fluye, pero tienes que estar 2 horas siempre parada. Después de las 3 es un caos. Yo no sé si es todo el día, porque según las personas, esto aquí ya todo el día. Es como que el servicio, claro, es bueno por una parte porque es económico, pero ¿qué pasa? Ya es la mayoría de la gente que viene aquí, entonces yo no sé si en la Panamericana hay algún problema. Esta era una usuaria de la autopista Panamericana, de la carretera de los autobuseros, de los que van a Los Teques, que se quejaba de esta situación, ¿no? La vieron allí, la escucharon allí, un sol incesante. Bueno, sí, se equivocó el muchacho, vale, es muy joven, tampoco es cuestión de flagelarlo. Por ahí le están echando broma en la red social, aquí en el chat de YouTube. Sigo leyendo informaciones. Congreso de El Salvador respalda la decisión de Bukele de desconocer a Nicolás Maduro. Esta es una información de Carabota Digital. El Congreso de El Salvador emitió este jueves un pronunciamiento en el que respalda la decisión del presidente del país, Nayib Bukele, de no reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. En el documento aprobado la noche del miércoles por los partidos de derecha, los legisladores expresan su acompañamiento a la decisión del presidente de la República de desconocer al régimen de Nicolás Maduro, alineándose con la democracia y el lado correcto de la historia. El órgano legislativo también llamó a las naciones democráticas del mundo a que respalden los derechos humanos, en específico los derechos democráticos en la hermana República Bolivariana de Venezuela. El pronunciamiento también da cuenta del respaldo del Congreso a las resoluciones de la OEA sobre la crisis venezolana y su condena a las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Creo que se me escapó por ahí una información. Sí, 7 de cada 10 venezolanos, dice una encuesta ERCOM, tienen razones para marchar el 16 de noviembre. Faltando una semana para la convocatoria realizada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para el 16 de noviembre, con la finalidad de retomar pacíficamente las calles del país, 7 de cada 10 venezolanos dicen que tienen razones para salir a protestar ese día, según una encuesta realizada por el Consultores entre el 1 y el 5 de noviembre del presente año. Esto no quiere decir, por supuesto, que vayan a salir a marchar, sino que tienen razones para hacerlo. Ojalá esas razones se les convirtieran en acción. El sondeo realizado por vía telefónica sobre 700 casos, con un nivel de 90% de confiabilidad, reflejó que el 63% de los encuestados considera a Nicolás Maduro como el responsable de la grave crisis en el país, que ha generado apagones, escasez de agua, inseguridad, falta de gas y alto costo de la vida. La gente está clara, la gente no percibe a Guaidó como responsable de la crisis. 51% de los encuestados apoya que Juan Guaidó sea el presidente de la transición en Venezuela, 44 muy de acuerdo, 6,6 de acuerdo, 28 que se distribuyen en desacuerdo, muy en desacuerdo, no sabe o no responde. Esto es la encuesta ERCOM. Me voy a la pausa con 2 informaciones. Reportan poca asistencia, escasísima asistencia en el primer Caracas Magallanes de la temporada. La periodista Osmaria Hernández detalló este jueves cómo estuvo el Estadio Universitario de Caracas en el juego de la LBBP entre los eternos rivales Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes. Magallanes, choque que en otras ocasiones ha llenado el estadio y ahora está en una temporada atípica. Y el diputado Jesús Mantilla del PSUV dice que solo la ANC puede aprobar la designación de un nuevo CNE. No están planteadas las elecciones presidenciales, que en todo caso serían para 2025, o si se produce un eventual referendo revocatorio. Las que corresponden son las parlamentarias. La ANC tiene poderes supraconstitucionales, está por encima de la Constitución, y bueno, y esta es la excusa que esta gente se inventó para hacer lo que le dé la gana. O sea, ellos tienen una cosa que se inventaron ellos, que está por encima de la Constitución, que además no le preguntaron a nadie si la podían aprobar, si la podían crear o no, como hicieron en el 1999, que se le preguntó a la gente si quería una nueva constituyente. Bueno, entonces no le preguntaron,
Obviamente porque sabían que la gente les iba a decir que no. Y entonces ahora tienen ese parapeto, que es la muerte de la democracia en Venezuela, y con ese parapeto del medalaganismo han llevado al país a la crisis que lo han llevado. Este señor también es uno de los responsables, porque es constituyente, porque es diputado, bueno, otro más porque fue gobernador de Falcón. Son las mismas caras, llevan 20 años siendo todos las mismas caras. Si no salen de ahí, todo el tiempo son los mismos, todo el tiempo se reparten, se cobran y se dan el vuelto, y los demás nos lo tenemos que calar sencillamente. ¿Por qué? Porque a ellos les da la gana, insisto. Principal titular de 2001, mientras tanto, El País de Verdad, ya comienzan a mirar feo el billete de 200 por efecto del alto costo de la vida. Los comercios rechazan el papel moneda de más baja denominación. Se hace poco práctico debido a la gran cantidad de efectivo que deben manipular. La mayoría de los consumidores exige que acepten las piezas vigentes del cono. Y es que hay que decir, con el dólar ya a 26.900, todas las monedas son de baja denominación. Todos los billetes son de baja denominación porque el billete de más alta denominación, que es el de 50.000, que ese sí es feo, no hay que mirarlo feo, ese es feísimo en sí, vale solo menos de $2. Son las 6:47 de la mañana. Vamos a una pausa. Enseguida volvemos con más de titulares de la mañana. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Tecnieléctrico, damos soluciones. Tecnieléctrico, servicio técnico en mantenimiento, preventivo y correctivo, aire acondicionado, refrigeración, microondas, televisión y sonido. Mucho más no cobramos por la revisión. Además, damos garantía sobre todos nuestros trabajos. 0424-294-8590. También en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Tecnieléctrico, y también en la avenida El Paseo de los Rosales, número 19, ahí en la intersección entre la avenida Nueva Granada y el elevado de la avenida Roosevelt se encuentra Tecnieléctrico. Siempre damos soluciones, y también las soluciones para las impresoras de su empresa se encuentran en Compu Periquito. Recargamos tus ideas. Compu Periquito, 75% de ahorro en cada recarga. Compu Periquito les trae ahora el 2x1 en recarga de cartuchos de tinta. Además, damos garantía sobre todas nuestras recargas y hacemos delivery para las empresas que nos envíen varios cartuchos a la vez. En la avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Panteón del Bus Caracas, en el 0212-551-9450, y en Facebook, Twitter e Instagram como Compu Periquito. Compu Periquito, recarga tus ideas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo, en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 6 CPC le pisa los talones a choros de la bonanza, es el principal titular del diario La Voz. Cadáveres aún están siendo sometidos a exámenes antropológicos. La policía científica maneja 5 casos cuyas víctimas se desplazaban en camiones por la autopista regional del centro y presume que sean las encontradas en el relleno de basura el pasado 4 de noviembre. Otro titular, para que ustedes no estén inventando por ahí: primas mueren intoxicadas tras beber cocuy de penca en Cotiza. 3 mujeres fueron víctimas del mortal licor artesanal. Imagínense ustedes, la gente está muriendo de tomar
Cocuy adulterado, santo Cristo. Bolsonaro construirá línea eléctrica en Amazonía para no comprar electricidad a Venezuela. El presidente brasileño Jair Bolsonaro ratificó este jueves la iniciativa de construcción a partir de este año de una línea gigante de transmisión de energía en la Amazonía para evitar así la dependencia de comprar electricidad a Venezuela, país con el que no tiene buenas relaciones bilaterales. De acuerdo con el jefe de Estado, se pretende que antes de finalizar este año se comience la construcción de la línea de transmisión eléctrica Tucuruí, que con 700 kilómetros unirá a Manaos y Boavista, dos de las principales capitales de la Amazonia, con energía producida en la región. Las inversiones para la obra, apuntó Bolsonaro en su transmisión semanal en vivo por Facebook, serán en el orden de 1.000 millones de reales, unos 250 millones de dólares. En febrero, el gobierno declaró la construcción de la línea de transmisión como un asunto de interés nacional. Human Rights Watch denuncia muerte de 16 iraquíes por impacto de cartuchos de gas en la cabeza. ¿Les sonará esto familiar? Sobre todo con las protestas de 2017. La organización Human Rights Watch denunció este viernes que al menos 16 manifestantes iraquíes han muerto por el impacto directo de cartuchos de gas lacrimógeno en el marco de las protestas que acontecen en el país desde hace 2 semanas, en las que han perdido la vida al menos un centenar de personas, según diversas fuentes. En un comunicado, la ONG señaló que ha documentado la muerte de 16 personas por ese motivo, de las más de 100 que han fallecido desde el 25 de octubre, cuando dio comienzo la segunda oleada de protestas en Irak tras un primer estallido a principios de este mes. Voy a leer otro titular que nos habla de: intentan reformar reglamento del uso del Ávila. Sobre esto hay que estar muy pendiente. El Instituto Nacional de Parques convocó a la ciudadanía para que participara en el primer encuentro y revisión de actualización del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso PORU del Ávila. Esto atendiendo a denuncias realizadas por parte del Sindicato de Trabajadores de ese organismo tras violaciones a decretos de esa norma. En primer lugar, requieren la elaboración de informes que sirvan de guía para formar mesas de trabajo, someter las decisiones a conducta pública, aprobarlas mediante un Consejo de Ministros y posteriormente aplicarlas. Estos andan chingos. Los boliburgueses andan chingos por quedarse el Ávila para ello. Eso no se puede permitir, por volver a permitir construcciones en el Ávila. Se quedaron ya con la mitad de Galipán y ellos saben quiénes son. Anda por ahí un señor que además él jura que él es el que controla el dinero público, que bueno, ya ustedes saben cómo es la cosa con las casas de Galipán, ¿no? Entonces ahora andan chingos por quedarse con Galipán, por quedarse con el Ávila. Tenemos que estar los ciudadanos muy pendientes porque son capaces de acabarnos con ese pulmón también. Bolivia no va a aceptar ser una Madurolandia andina, aseguró Jorge Quiroga. El expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, aseveró este jueves que el mandatario Evo Morales está desatando las recetas propias de Nicolás Maduro en Venezuela y lamentó la muerte de un joven de 20 años en las protestas en su país. Y cierro con la siguiente información: declaraciones de Michael Cosa, que el ejército de Cuba facilita las atrocidades en Venezuela. Es el subsecretario interino para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien dice que el ejército de Cuba controla 50% de la economía y la mayoría del turismo. El mismo ejército facilita atrocidades en Venezuela hoy. Sanciones de Estados Unidos impiden que el régimen se beneficie personalmente de este modelo económico retorcido. La raíz del problema: el régimen de los Castro es corrupto, publicó en su cuenta de Twitter. Son las 6:54 de la mañana. Ya se viene el fin de semana, ya van a estar ustedes tranquilos, van a poder descansar un par de días y el lunes nos encontramos nuevamente aquí. Hoy es 8 de noviembre de 2019, creo que sí que es 8 de noviembre de 2019. Que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos ya en 3 días. Chao, feliz fin. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.